presidente, todo eso, el propio Estado peruano, el gobierno de Perú, el gobierno de esta presidenta asesina de Dina Boluarte, que quiere someter a nuestro pueblo. ¿Qué pretenden hacer? Como lo hizo probablemente Alberto Fujimori con su plan Tanaka, cuando llevaron a cabo las esterilizaciones forzosas con su ministro Alberto Aguinaga, ministro de Salud de esa época, ilegalmente, abusivamente, criminalmente, a más de 200.000 mujeres andinas, quechohablantes, aymara-hablantes y de las comunidades amazónicas, contra su voluntad, fueron sometidas a esterilizarlas. ¿Y con qué objeto? ¿Cuál era la finalidad? Traer cantidad de mujeres japonesas de las diferentes islas del archipiélago de Japón para repoblar el Perú con mujeres japonesas. Porque por eso querían asesinar, no querían que se siga produciendo nuestra raza acá en el Perú. Eso es lo que ha pasado acá en diferentes gobiernos. Y estos gobiernos entreguistas han provocado con sus malas acciones la ira de nuestro pueblo. Nuestro pueblo no aguanta más. Nuestro pueblo exige clamor de justicia social. Nuestro pueblo quiere cambios, transformaciones en el Perú, llevar a cabo una revolución incruenta sin derramamiento de sangre. El Perú tiene que salir de la situación de su desarrollo. El Perú no puede continuar siendo un país tercermundista. Y en ese camino de liberación de nuestro pueblo, de llevar a cabo un proceso revolucionario, estuvo mi padre, el general Juan Velasco Alvarado. Cuando el 3 de octubre de 1968 encabezó una insurgencia institucional de la Fuerza Armada. ¿Contra quién? Contra un gobierno traidor, contra un gobierno entreguista, contra un gobierno corrupto, contra un gobierno traidor a la patria, contra el gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, que fundó el Partido Acción Popular en ese entonces, el 3 de octubre de 1968, todavía en el poder. Juan Velasco Alvarado liberó al pueblo andino, liberó a millones de campesinos, entregó millones de hectáreas en propiedad a través de la ley de reforma agraria. El gobierno de Juan Velasco Alvarado recuperó nuestros recursos, nuestras riquezas nacionales, vía nacionalizaciones del cobre, del hierro, del petróleo, de los hidrocarburos. Recuperó la pesca para todos los peruanos, porque en el Perú, hasta antes de 1968, existía los varones del azúcar, los varones de las grandes haciendas, los grandes señores feudales, los grandes varones del petróleo, los grandes varones del gas, los grandes varones de la pesca. Eso ha sido el Perú toda la vida. Ha sido la chacra de los grandes varones de las grandes transnacionales extranjeras y del poder imperial. Nosotros no podemos seguir permitiendo eso. El pueblo no puede seguir permitiendo esto. El pueblo peruano tiene derecho también a protestar. Y el gobierno no tiene derecho alguno a asesinar al pueblo peruano. El gobierno está criminalizando, judicializando la protesta. El pueblo que sale a exigir que no se siga entregando la riqueza, los recursos naturales, como por ejemplo Puno, la región de Puno. Estos últimos gobernantes, en especial el expresidente Sagasti, otro traidor y entreguista que tendrá que responder a la justicia peruana, cuando hay un gobierno verdaderamente nacionalista, patriota y revolucionario, tendrá que responder por qué entregó el litio y el uranio, él y gobernantes anteriores como Vizcarra y otros, a empresas canadienses, sin consulta previa, sin consultar al pueblo de Puno, a la región de Puno, no consultó a la provincia de Carabaya. Recursos de la zona sur del país. ¿Para qué? ¿Para que lo aprovechen los extranjeros, las grandes transnacionales? Habría que preguntarle al presidente Sagasti, a Vizcarra y otros, ¿cuánto dinero han recibido por todo este entreguismo, por todas estas traiciones que han hecho contra la patria y contra el pueblo peruano? Ahí
habría que preguntarle a todos los gobernantes que hemos tenido, Ollantumala, Ana García, que para mí sigue estando vivo, por ahí en algún sitio de Europa, Alejandro Toledo, habría que preguntarle, Alberto Fujimori, al mismo Belaúnde Terry, pero bueno, ya no está con nosotros. A todos estos presidentes entreguistas que lo único que han visto llegar al poder para enriquecerse, para entregar de manera traidora y cobarde nuestros recursos naturales, y cuando han podido hacerlo, han entregado hasta nuestro territorio nacional a los países vecinos. Esto está pasando en el Perú, compatrón. Acá no es que el pueblo hace lo que da la gana. El pueblo, ¿cómo se defiende? El pueblo se defiende porque sale con su banderola, su pancarta, viene la policía, se los arrebata de manera abusiva, se los arrancha, los golpea a la gente, no le importa si son mujeres, niños, ancianos. Ese es el abuso que cometen las fuerzas represivas de la policía, y ahora se ha sumado también el ejército. Yo creo que Velasco fue un caso sui generis dentro del ejército peruano. Un hombre que complementó y combinó lo que fue su formación militar castrense profesional dentro de un instituto como fue la Escuela Militar de Chorrillos, y ahí, en los diferentes cargos que fue ocupando durante sus ascensos, y también un hombre que supo identificarse plenamente, muy profundamente, en su sangre. Se identificó plenamente con el dolor del campesino, con el dolor del obrero, con el dolor del trabajador, con el dolor de los hermanos quechuas, aymaras, de las comunidades nativas, comunidades amazónicas. Y Velasco siempre decía que el Perú es un estado plurinacional, varias naciones, muchas naciones, pluriétnicas, muchas etnias. En la Amazonía hay más de 50 etnias, con 50 dialectos. Y también hemos dicho pluricultural. El Perú es un compendio de cultura. Y Velasco lo sabía así, lo comprendía así, lo entendía. Él absorbió estos sentimientos, esta demanda de justicia social, por años olvidado. Desde el inicio de la República, los criollos, hijos de los españoles, los diferentes gobiernos cometieron entreguismo, corrupción, y aislaron y sometieron. Estuvieron prácticamente arrinconados a nuestras razas quechuas, aymaras, amazónicas, como si fueran un ente que no forma parte de la sociedad peruana. Velasco Alvarado, siendo militar, se compenetró con este sentimiento, se identificó con el dolor del campesino, millones de campesinos. Era necesario y era obligado liberar al campesinado, que vivía en estado de esclavitud, millones de campesinos. Eran millones de campesinos. Y eran los grandes señores feudales, los grandes gamonales, los grandes terratenientes, que se creían dueños de la vida del peruano, del campesino, que creían que podían disponer de la mujer campesino, de la hija de la familia campesina, disponer de la vida de los hermanos campesinos si reclamaban un derecho o un acto de justicia. Los mataban, los sometían a tortura. Tenían en algunas haciendas cepos para tenerlos encerrados en un sótano. En algunas haciendas del Cusco, a modo de tortura, los ponían en árboles, en las zonas altas de los cerros, para que vinieran las hormigas y se los comieran, o para que viniera un cóndor y los despedazara. Eso no son leyendas, esas son realidades. O los empujaban de una zona muy alta del cerro, algunos campesinos que eran molestosos o incómodos para el gamonal. Para eso tenían a sus capataces. Velasco Alvarado conocía esta realidad. Por eso él se identifica con el olor.
nuestras clases sociales que eran explotadas, que estaban en situación de verdaderamente de injusticia. Él se identifica, obviamente, también con la Fuerza Armada, como que fue comandante general del Ejército, presidente de comando del conjunto de la Fuerza Armada. Es cierto que hubieron otro grupo de militares que se sumaron al equipo de Velasco Alvarado para iniciar el proceso revolucionario, para llevar a cabo la insurgencia institucional de la Fuerza Armada. Pero eso nace de un grupo militar del ejército peruano. Y fue Velasco el que promovió con sus ideas, con su iniciativa, y formó ese equipo, un equipo de coroneles a los cuales se sumaron después otros generales y dan este golpe entreguista, traidor, del arquitecto Fernando Launde de Arriba. Entonces, aquí hay que verlo. Un hombre que a pesar de ser militar y a pesar de ser uniformado, él supo darle ese toque social, ese toque identificado con los humildes, con los pobres del Perú, con las clases extremadamente pobres, extremadamente explotadas, por años, por décadas, por cientos de años, de la llegada de los españoles. Esto ha sido la historia del Perú. El Tahuantinsuyo, en la Viayala, la antigua América, la cultura incaica, de esas culturas precolombinas, prehispánicas, que fueron prácticamente borradas del mapa, todo lo que nos dejaron como un legado a las futuras generaciones, los españoles se encargaron prácticamente de destruirlo. Con ese tema de la evangelización, lamentablemente, fueron prácticamente diezmados muchísimos compatriotas quechuas, aymaras, y eso no se puede olvidar tampoco. Entonces, General Juan Velasco Alvarado tenía un plan de gobierno que lo llevó a cabo. Ese plan de gobierno consideraba también, tenía también a la ley de reforma agraria, la reforma agraria, como parte de un proceso de liberación de nuestro pueblo, de integración a la sociedad peruana, de una masa campesina, millones de campesinos. Era la única forma para poder iniciar la verdadera integración, el crecimiento y desarrollo del Perú. Un país tercermundista, subdesarrollado, que había sido una colonia bananera, prácticamente el patio trasero de Estados Unidos, toda la vida. Velasco expulsó a los militares norteamericanos del Perú. ¿Qué han hecho ahora estas lacras del Congreso? Estas lacras que pueblan el Congreso, estas lacras que han gobernado el Perú, ¿qué han hecho? Organizaciones criminales, verdaderamente organizaciones criminales de ampones y de truanes que han cometido genocidio contra nuestro pueblo, han cometido crímenes contra nuestro pueblo, han sido entreguistas de los recursos naturales sin pedirle la opinión de nuestro pueblo. No han sabido responder a lo que era la consulta previa y prácticamente han hecho lo que han querido. Grupos que se han apoderado del Ejecutivo, del Palacio de Gobierno, del Legislativo, del Parlamento, del Congreso, y se han dedicado a llenarse los bolsillos, a enriquecerse. Yo me pregunto, son pocos los que no han caído en esa corrupción, en esa traición. Pero la gran mayoría, seguramente que tienen grandes cuentas bancarias en el extranjero, en Gran Caimán, en Suiza. Eso hay que investigarlo, por supuesto que hay que investigarlo. Pero lamentablemente las autoridades que tenemos, que se dedican a investigar, entre comillas, investigan a los que les da la gana. A sus amigotes, a ellos no los investigan, no los tocan ni con el pétalo de una rosa. ¿Cómo es posible que hasta este momento tengamos algunos presidentes sueltos? Deberían estar en prisión en este momento. Alejandro Toledo todavía está en Estados Unidos, ya debería estar preso hace años. Ollanta Humala, hace tiempo que debe estar preso. Vizcarra, hace tiempo que debería estar preso. Y así, esa es la triste historia del Perú. Por eso Alberto Fujimori borró de la currícula escolar el curso de Historia del Perú, porque no le convenía
que las siguientes generaciones se fueran a enterar que la familia Fujimori, este criminal de Alberto Fujimori que está en prisión, fueron pues los que llevaron a descararlo al Perú. A mí particularmente como hijo, uno de los 4 hijos somos, pero el único que entró en el tema político de la familia Velasco he sido yo. He vivido con mi padre hasta la muerte de mi padre, acontecía el 24 de diciembre de 1977. He acompañado a mi padre en los momentos más difíciles de su carrera militar, acompañándolo a los cambios de colocación de los diferentes grados. Yo nací cuando mi padre era comandante del ejército. Estuve con mi padre en diferentes lugares a donde él ha sido enviado, representando al Perú, por ejemplo, como agregado militar en París, Francia. Tanto mi padre como quien habla hemos podido absorber también en diferentes lugares del país y también cuando hemos estado en Europa, en Francia, en París, lo que ha sido las diferentes costumbres, demandas, exigencias, falencias en diferentes lugares, regiones del Perú. Cada región, cada lugar del Perú tiene también sus propias necesidades. Particularmente, yo he sentido siempre ese deber, esa alta responsabilidad, ese compromiso de poder continuar con esa obra revolucionaria que Juan Velasco Alvarado dejó para la posteridad. He podido ver durante los 7 años de gobierno de mi padre cómo él gobernaba el Perú. He podido ver a mi padre en sus diferentes facetas como estadista, como un hombre de Estado, como un líder nacionalista y revolucionario. He podido vivir al lado de mi padre en las giras políticas que él realizó en diferentes momentos de su gobierno. La gira al sur, la gira al centro del Perú, la gira al norte, la gira al oriente. Hemos estado con él en diferentes momentos. Por ejemplo, en la gira al sur, saliendo de Lima, llegamos a Cusco, luego de Cusco a Julián, que hemos viajado en tren. Mi padre en todo momento estuvo en contacto con los campesinos. Estamos hablando nosotros de 1971. Ya el general Velasco había dado la reforma agraria el 24 de junio de 1969. De julio llegamos a Puno y todos han sido recibimientos enormes, fastuosos por parte de la gran acogida que tuvo Velasco y su comitiva en nosotros por parte del pueblo. Estuvimos en Tacna, Moquegua, luego en Arequipa, de la tribuna oficial de Arequipa, la Plaza de Armas de Arequipa, el 3 de octubre de 1971, Juan Velasco Alvarado ordenó iniciar los trabajos del proyecto de Majes y Siguas. Y esto ha quedado bien hondo y ha calado profundamente en los compatriotas arequipeños, en los agricultores arequipeños. Y finalmente, en todos los compatriotas de todo el Perú del sur, que vivió conmigo esta gira de Juan Velasco Alvarado. De Arequipa obviamente retornamos a Lima, hemos vivido al año del inicio revolucionario, para el 3 de octubre de 1969 también, la gira al norte, donde visitamos Piura, hemos visitado Tumbes y de bajada hemos agarrado pues Lambayeque, Capital Chiclayo, La Libertad, Trujillo, que he vivido acompañando a Juan Velasco Alvarado. Es importante, porque esto sirvió para absorber también en nuestras venas, en nuestra juventud revolucionaria, este sentimiento patriota de amar a nuestro pueblo, de amar estos logros, estos avances revolucionarios. Como fue, por ejemplo, hemos visto que se fueron llevando a cabo diferentes puntos contenidos en el plan de gobierno del planeta, como fue el petróleo,
la recuperación del petróleo, la expulsión del International Petroleum Company, empresa abusiva que durante casi 50 años estaba succionando el petróleo del Perú. La sangre de todos los peruanos. Ellos se enriquecían, los gringos norteamericanos vivían bien, y acá los peruanos estaban en la pobreza. Y luego, esta sesión de reaccionarias que se llevó a cabo a través de todo un proceso de planificación, creando el Instituto Nacional de Planificación, con el gobierno revolucionario, porque antes no se planificaba absolutamente nada. Se llevó a cabo una auténtica política internacional, libre, independiente, soberana, sin tapujos, sin sellos en el pasaporte que nos prohibían viajar a países extranjeros socialistas. ¿Cuándo se ha visto esto? Hasta que el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, el Perú era una colonia bananera, donde tenía ataduras y cadenas ante los países imperialistas que controlaban la mente. Teníamos puestos un chip. El gobierno peruano, el Estado peruano, el pueblo peruano no podía viajar a muchos países del mundo porque Estados Unidos, Norteamérica, el dueño del Perú, se lo prohibía. Perú era una republiqueta. Por eso hemos visto cómo Juan Velasco Alvarado refundó la patria, reivindicó a todos los peruanos, reestructuró la nación peruana, fundó la Segunda República del Perú, llevó a cabo la verdadera independencia del Perú. Pero lamentablemente hubo otro grupo de militares traidores, encabezado por general Morales Bermúdez, que traicionó y desmanteló todo lo que se había avanzado con el proceso revolucionario. Por eso que a través de los años, luego del gobierno de Velasco, han venido gobierno tras gobierno traidor que ha entregado nuestras riquezas nacionales, los recursos naturales, y ha sido lesivos a los intereses del Perú, de todos los peruanos. Por eso que los peruanos protestamos, porque el japonés Fujimori dio esa constitución para beneficiar a los extranjeros, para beneficiar a las grandes empresas tradicionales, para beneficiar a la empresa privada. Y el Estado peruano no podía manejar una empresa. Hay que recordar que Velasco Alvarado creó más de 300 empresas del Estado. Petroperú, empresas de bandera como Aeroperú, donde teníamos líneas que se vendió a Aeroperú, se negoció a Aeroperú, a una empresa Aeroperú, se negoció a Aeroperú, a una empresa mexicana y luego terminó en manos de LAN Chile, LAN Perú y LATAM, ahora se llama LATAM. Pero todos los recorridos, todas las rutas que teníamos aéreas para viajar a Europa, a Asia, a Estados Unidos, etc., fueron vendidas por estos traidores miserables, vendepatria, porque ¿qué otra les podemos decir? Corruptos, degenerados, que no tienen sangre peruana, no saben lo que es conservar, defender, sacar cara por nuestro pueblo, por defender nuestro Estado, por tener un Estado fuerte, un Estado poderoso, por defender nuestras empresas de bandera. Así vendieron Aeroperú, ahora está llamando a los chilenos, utilizan aviones, inclusive, con placas de Chile, como decir placa de rodaje de auto, pero con licencia chilena, con pilotos chilenos y pilotos de la Fuerza Aérea Chilena, manejan mucho esos aviones, poniendo, no para que estos miserables presidentes que hemos tenido, traidores a la patria, se enriquezcan a costa del dolor de todos los peruanos. Y quiero hacer un llamamiento, aprovecho, a toda la cúpula militar y